Hoy vamos a discutir la criminalización de la pobreza. La pobreza es un fenómeno de índole socioeconómico que resalta la carencia total o mínima de recursos. Las personas que lo experimentan pasan trabajo para satisfacer sus necesidades básicas como lo pueden ser los alimentos, vivienda, sanidad, educación, electricidad, agua, salud, etc. Dos tipos de pobreza. Primeramente, la pobreza en sí, que es cuando la satisfacción de las necesidades básicas que necesita el ser humano para vivir le es casi imposible, o también puede aplicar cuando no pueden satisfacer sus necesidades de forma mínima, ya sea porque sus ingresos no les cubre del todo. También tenemos la pobreza extrema o la indigencia. Esto ya es una situación de índole crítica. Es cuando una persona tiene el acceso completamente nulo a los alimentos, salud, sanidad, educación, vivienda, etc. Algunas de las causas de la pobreza son la desigualdad social y desempleo. Vemos que el capitalismo se centra en dar beneficios a un cierto grupo de la población, dejando de lado a los sectores bajos de la población. También tenemos las carencias educativas. Esto frena a las personas a que puedan desarrollar sus habilidades, sepan defender sus derechos, mejores oportunidades de trabajo, seguir estudios más altos de categoría, etc. También tenemos los desastres naturales, cuando las personas pierden sus hogares, sus bienes materiales. Consecutivamente, la población entera también se afecta por la destrucción de la infraestructura. Algunas consecuencias de la pobreza son la malnutrición, que es la falta de acceso a una alimentación adecuada, y esto puede ocasionar diversos problemas de salud como es la desnutrición y en el peor de los casos la muerte. También tenemos la exclusión social. Estas personas suelen ser discriminadas y estigmatizadas, por ende la sociedad por su parte también le frena la oportunidad de que estas personas tengan una buena condición educativa y material. Puede ser por este motivo que hay muy poco desarrollo humano en la población, ya que sin la ayuda necesaria estas personas no pueden moverse libremente en la sociedad, no saben defender sus derechos y no pueden disfrutar de los bienes y servicios que gozan otras personas fuera de la pobreza. No pueden conseguir un buen empleo, lo que hace difícil salir de este entorno. También tenemos la criminalidad y adicciones, que es cuando una persona experimenta una situación como esta, en donde no disfruta de una economía y ayuda adecuada para satisfacer sus necesidades. Esta vulnerabilidad obliga o puede llevar a algunas personas a llevar a cabo actos delictivos para conseguir dinero rápido para sus necesidades básicas. Como también las personas que lo experimentan pueden recaer en una adicción de drogas para alejarse de su realidad y por consiguiente cometer actos delictivos para satisfacer su deseo de consumir drogas. Por último, tenemos el resentimiento social, que es cuando la sociedad aparta a estas personas. Las mismas pueden experimentar resentimiento hacia su entorno, lo que puede llevar a tensiones o violencia social. Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, un 54.3% de los menores de 18 años viven en niveles de pobreza, lo que conlleva a una gran alza de pobreza infantil. También tenemos unas 72.236 familias trabajadoras con niños viviendo bajo niveles de pobreza, y por consiguiente un 72% de estos menores en estos hogares son criados por mujeres. También tenemos un 83.8% de personas que experimentan niveles de vulnerabilidad en su vivienda o morada. También tenemos un 39.2% de las mujeres mayores de 25 años que experimentan niveles de pobreza. Por otro lado, también tenemos la población que por estas circunstancias para el pasado año 2025 se proyectó un descenso en la población por debajo de los 3 millones de habitantes. Según el Instituto del Desarrollo de la Juventud, según la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y Desigualdad Social creada por la Ley número 84 del 2021, llamada Ley de Política Pública de Puerto Rico para combatir la pobreza infantil y la desigualdad social, dispone que
Un 16.4% de las familias no cuenta con un auto propio. También tenemos un 83.8% de las familias que experimentan alguna vulnerabilidad en la vivienda, como pueden ser daños físicos, pobreza en la condición de la vivienda, carga económica, entre otras cosas. También tenemos un 54.3% de los menores de 18 años viviendo bajo nivel de pobreza, y esta institución espera reducir la pobreza infantil para el año 2032, concretamente un 50%. Si miramos este problema desde una teoría criminológica, concretamente la criminología crítica, esta puntualiza que los niveles de pobreza no son los causantes de la delincuencia, más bien es la desigualdad y la exclusión social. Por ende, el sistema punitivo comete selectividad penal hacia los más vulnerables, dejando de lado a las personas que sí cometen delitos mayores, como los de cuello blanco. La justicia actúa con un mayor peso sobre los pobres, etiquetando a la pobreza como un delito. La falta de recursos, la frustración, empleo, etc. dan paso a delitos por supervivencia o conflictos violentos internos. Tenemos la teoría de la trampa de pobreza, que dice que la pobreza se autorreproduce en un ciclo difícil de romper, que implica que la pobreza no es un estado estático, activamente genera condiciones que hacen más difícil salir de ellas. También dice que sin recursos no hay inversión, sin inversión no hay mejoras, que básicamente es que para mejorar tu situación necesitas capital, o sea, dinero, tiempo, energía, pero la pobreza te consume todos esos recursos solo para sobrevivir el día a día. La teoría también dice que afecta acceso a la educación, salud, alimentación y crédito. Y estas 4 áreas son las principales puertas de salida de la pobreza, pero paradójicamente son las más inaccesibles para quien ya es pobre. Otro punto es que existe un umbral mínimo que hay que superar para crecer. Es como empujar una roca cuesta arriba. Hay un punto crítico donde si no llega, pues la roca rueda de vuelta. Ese punto es el umbral mínimo de recursos necesarios para generar crecimiento sostenido. Otro punto de la teoría es que el ciclo se hereda de generación en generación, o sea, los hijos de familias pobres nacen ya en desventaja, menos nutrición, menos educación, menos oportunidades, y el ciclo vuelve a comenzar. El último punto sería que se puede romper con intervenciones externas. Como el ciclo es autosostenido, pues rara vez se rompe solo, se necesita un empujón externo, o sea, programas sociales, subsidios, educación pública gratuita o microcrédito. La pobreza es un problema real que se vive día a día en Puerto Rico y es algo que la prensa documenta muy constantemente. Podemos ver aquí maestros retirados con condiciones de salud viviendo en condiciones nada aptas para un ser humano. También a jóvenes en las calles haciendo malabares de forma literal para llevar sustento a su hogar o para sus estudios, como también la criminalización de la pobreza sobre personas que lo arriesgan todo para llevar sustento a sus hijos. ¿Cómo podemos ver la criminalización de la pobreza en nuestro entorno y vida cotidiana? Espacios como este muchas veces son etiquetados como lugares peligrosos o asociados con criminalidad, aunque eso no necesariamente sea cierto. La falta de mantenimiento suele interpretarse como negligencia, cuando en realidad puede deberse a falta de recursos económicos. Las autoridades pueden intervenir con multas o sanciones, sea por maleza, estructura, etc., lo que castiga aún más a personas en situación de pobreza. También puede provocar perfilamiento, asumir que quienes viven o vivieron allí están involucrados en actividades ilegales. Espacios públicos descuidados en comunidades pobres suelen ser vistos como focos de delito. En lugar de invertirse en mantenimiento, muchas veces se responde con mayor vigilancia o presencia policial.
lo que refleja criminalización en vez de solución. Jóvenes que usan estos espacios pueden ser vistos como sospechosos, simplemente por estar en un lugar deteriorado. Esto refuerza la idea de que la pobreza está ligada al crimen, cuando en realidad el problema principal es la falta de inversión y abandono institucional. Esta imagen es importante porque demuestra que el deterioro no siempre significa pobreza extrema, pero aún así puede ser tratado como problema criminal. Las autoridades pueden considerar esta propiedad como riesgo o abandono y aplicar sanciones, sin tomar en cuenta factores como la crisis económica, la migración, falta de acceso a recursos para reparar. También se puede asociar erróneamente con ocupaciones ilegales o actividad criminal. Esto refuerza cómo el sistema muchas veces responde con castigo en lugar de apoyo o rehabilitación. Esta imagen refuerza el patrón de abandono institucional en comunidades con menos recursos. En lugar de inversión, como si fuera la limpieza o la reparación, estos espacios se convierten en áreas vigiladas o controladas, se asocian con delincuencia juvenil o actividades ilícitas. Esto lleva a que personas que simplemente usan el espacio sean vistas como sospechosas. Se criminaliza el entorno en vez de atender la causa, falta de recursos y mantenimiento público. En esta imagen podemos ver una casa con un patio en condiciones de pobreza. En una esquina tenemos unos bloques de cemento, al otro lado tenemos un tipo de estructura con madera y planchas de zinc. Estas características muestran la falta de recursos y oportunidades. Muchas veces personas que ven estas condiciones son juzgadas y señaladas como problemáticas cuando en realidad son víctimas de la desigualdad social. Esto es lo que podemos conocer como la criminalización de la pobreza. En esta imagen, como pueden observar, tenemos una estructura que está evidentemente abandonada. Se puede notar que no vive nadie, o se puede asumir. El pasto se encuentra alto, no tiene mantenimiento, las paredes están agrietadas y despintadas. Se puede asumir que las paredes presencian moho u hongo saliendo de la superficie. Estas condiciones reflejan el deterioro físico de la vivienda y el abandono del espacio, lo que también visibiliza la falta de recursos y atención social. Esto sirve como un ejemplo de cómo la pobreza y el abandono estructural suelen ser estigmatizados y también asociados injustamente con desorden o negligencia. En este slide podemos ver buzones en estado de deterioro, algunos con las puertas rotas o incompletas. El desgaste de los buzones refleja la falta de mantenimiento y abandono, lo cual suele asociarse a comunidades de bajos recursos. Esto pone en evidencia cómo estos signos de deterioro del material son comúnmente utilizados para estigmatizar a las personas que viven en estas áreas, reforzando prejuicios y contribuyendo a la criminalización de la pobreza, en lugar de atender las causas estructurales de dicha condición. En esta imagen podemos notar que hay una guagua con bolsas de basura, una negra y otras transparentes. Las que son transparentes se puede notar que contienen latas, principalmente de lo que serían refrescos o cerveza. Aquí en Puerto Rico hay muchas personas que se dedican a recoger latas como medio de subsistencia, ya que luego las venden para obtener un ingreso económico. Esto refleja una estrategia de sobrevivencia ante la falta de oportunidades laborales y muestra también cómo estas prácticas suelen ser estigmatizadas y asociadas como desorden o ilegalidad.
Aquí podemos ver una guagua tipo pick-up con el cajón lleno de cocos. Aquí se puede asumir que la persona los recolectó con el fin de venderlos como una forma de generar ingresos. En Puerto Rico la venta de productos recolectados de manera informal como cocos o cualquier otro fruto, por ahí podemos ver gente vendiendo literalmente cualquier cosa, aguacate o lo que sea. Esto representa un medio de subsistencia para muchas personas en situación de pobreza. En esta imagen podemos ver una casa en la comunidad en la que yo vivo, que parece ser que está abandonada. Sin embargo, aquí reside una persona, aunque las condiciones exteriores pueden dar la impresión de que no habita nadie allí. El deterioro visible del entorno refleja la falta de recursos económicos, lo que demuestra cómo muchas personas que viven en situación de pobreza son juzgadas por la apariencia de sus hogares. Aquí, a simple vista, podemos ver lo que parece un crecimiento excesivo de vegetación, pero detrás de toda esa maleza se encuentra una casa que prácticamente se ha perdido entre su entorno. Se ha dejado perder, la naturaleza literalmente se está apoderando de ella. En esta vivienda residió una persona mayor hasta aproximadamente unos 2 años, y el abandono visible y la falta de mantenimiento evidencian cómo la pobreza puede invisibilizar a las personas, especialmente a los adultos mayores. Esta imagen también refleja cómo las condiciones suelen ser ignoradas por la sociedad, en muchos casos también juzgadas negativamente. Aquí podemos ver 2 automóviles en estado de abandono extremo, los cuales han permanecido en el mismo lugar desde aproximadamente el huracán María. Sin embargo, estos vehículos no fueron abandonados como consecuencia directa del desastre natural, sino que pertenecen a la dueña de la casa ubicada junto a ellos y no han sido movidos desde aquel entonces. La presencia prolongada de estos autos refleja las limitaciones económicas que pueden enfrentar algunas personas para reparar, remover o disponer adecuadamente de sus pertenencias. Aquí podemos ver una casa que actualmente se encuentra en pésimas condiciones, pero incluso cuando era habitada por una pareja, la estructura no presentaba grandes diferencias con respecto a su estado actual. Desde hace años la vivienda ha tenido el techo roto y ha mostrado signos visibles de despido. Esta situación puede reflejar una carencia prolongada de recursos económicos que impidió realizar mejoras o mantenimiento adecuado. En esta foto podemos ver como un pared de autobús que ha sido abandonado. Pienso que esta imagen representa cómo la pobreza puede paralizar algo que se suele usar en el día a día de algunas personas. Lo que fue construido con el propósito de conectar personas y oportunidades, pues quedó completamente abandonado. Las plantas que crecen pueden ser vistas como el tiempo pasa, pero las condiciones no cambian. Aquí podemos ver un edificio abandonado. Creo yo que eso era algún tipo de negocio. Un negocio cerrado pues no solamente representa una pérdida económica, también representa empleos que desaparecieron, familias que perdieron ingresos y una comunidad que se debilitó. Pienso yo que sin ingreso no hay consumo, sin consumo obviamente los negocios se ven obligados a cerrar y sin negocios no hay empleo.
En esta foto podemos ver como hay varios edificios abandonados. Pienso yo que el segundo piso pudiera haber sido algún apartamento y los otros pudieran haber sido negocios. Aquí podemos ver cuando la pobreza se instala en una comunidad, no solamente afecta a una familia o a un negocio, sino que afecta a la comunidad entera. Los hogares abandonados significan familias que tuvieron que irse probablemente en busca de oportunidades, ya que en ese lugar pues no las tenían como antes. Podemos ver como el ciclo no es individual, sino es colectivo. En esta foto podemos ver como hay varios carros abandonados, también hay muchos escombros. Tengo entendido que eso es como una cuesta y abajo vive una persona. Esto puede reflejar una realidad cotidiana. Muchas personas no tienen los recursos para mantener o reparar lo que poseen, están obligados a simplemente encontrar un lugar para dejarlo ahí. Lo que pudo haber sido un medio de transporte esencial, una herramienta de trabajo, simplemente una necesidad básica, quedó inutilizado, no por descuido, sino por falta de medios de ayuda. Concluir que la criminalización de la pobreza es aquel proceso mediante el cual el sistema penal y la sociedad misma castiga conductas asociadas a la precariedad económica, convirtiendo a la pobreza en un delito en lugar de un problema social. Se basa en la estigmatización y persecución de personas vulnerables por actividades de supervivencia, como la mendicidad o también la ocupación del espacio público.